Bien, una vez ya habiendo alabado al Señor, adorado, cantado, exaltado su nombre, vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar y vamos a compartir un poquito de libres en Cristo. Vamos a ver hasta qué punto es la libertad que Dios nos ha dado y en qué áreas Dios nos ha dado libertad. O en qué área Él nos ha libertado a nosotros. Porque muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero todavía tenemos ataduras. Hay cosas que nos atan al pasado, hay cosas que nos atan a este mundo, a nuestras emociones, a nuestro intelecto. Entonces vamos a ver hasta qué punto o qué fue lo que Cristo vino a hacer con nosotros para poder libertarnos, y vamos a ver qué áreas aún le falta que Dios haga una liberación. Bien, como punto 1 dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Este Hijo es Jesucristo, obviamente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Jesús no habla aquí de una libertad política o social, sino de una libertad del pecado y sus consecuencias. Lo primero que Dios hace cuando llega a nuestra vida, Él nos liberta y nos muestra la falta que hay en nuestra vida. Jesús dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, en el verso 34. Dentro de Juan 8:34. Solo Cristo rompe esas cadenas y si Él te libera, eres libre de verdad. Bien, lo primero que Cristo viene a hacer, y esto es importante que lo notemos, porque cuando vemos en las películas, ¿cierto?, en la época de Jesús, el pueblo judío estaba esperando un libertador, pero un libertador que lo librara del imperio romano. Pero el libertador que vino era un libertador espiritual, que iba a libertar los corazones, que iba a libertar al cautivo. Dice Isaías que Él viene a libertar al cautivo, a dar vida, fuerza, a cortar las cadenas del oprimido. Ese tipo de libertad, y no era una libertad política, social, de gobierno. Entonces, esta libertad que Cristo nos da, realmente nos hace libres. Porque usted puede estar políticamente o socialmente esclavo en una cárcel, pero dentro de esa cárcel, si está Cristo en su vida, usted es libre. Amén. Amén. Usted es libre porque las cadenas superficiales no pueden atar la libertad que Él me ha dado de alabarlo, de exaltarlo, de bendecir su nombre. Una persona que ha recibido a Cristo como el Hijo de Dios, ahora es hijo de Dios y Dios lo ha libertado de la esclavitud de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace la tiniebla? O la maldad, o el enemigo, o el diablo, como quiera usted llamarle, es colocar tiniebla en todas las situaciones de nuestra vida. No sé, si no tenemos dinero, Él le pone más, la tiniebla le pone mucho más, es decir, más cargado, no sabiendo de que el oro y la plata le corresponde a Cristo. Él es el dueño del oro y de la plata, dice los libros de Salmos. Salmos y Proverbios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos estar bien con el Señor. Él nos hace libre de esa esclavitud. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase cada uno firme y no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud. Ahora vamos a poner ejemplo. Si Dios me libertó de una depresión, ahora que estoy en Cristo, ¿cómo voy a caer de nuevo en depresión? ¿Me entiende? Si Cristo a mí me libertó de un mal hábito, ¿cómo yo voy a volver a cometer ese mal hábito? No puedo, porque yo ya he sido libre, no puedo de nuevo tomar ese mismo yugo que fue tan pesado en mi vida y volverlo a tomar, pero ahora con Cristo. No, Cristo vino a sacarte ese yugo, a sacarte esa carga que te oprimía, depresión, enfermedad, cansancio, celo, envidia, lo que sea que agobie su vida. Él vino y a usted lo libertó, sacó ese yugo, Él pagó un precio en la cruz. Ahora, ¿cómo es posible que volvamos una vez más a ser esclavos de eso? Y aquí yo hablo en todas las áreas, no solamente en el área de salud, de tomar pastillas, o de confiar, o poder, no sé, creer en otras personas,
sino que a todo nivel. Amén. Cristo abarca todos los niveles de libertad. La libertad en Cristo no es licencia para pecar, sino libertad para servir en amor. Ya no estamos bajo la ley por medio de salvación, sino bajo la gracia. La gracia es Cristo. Ahora Él nos ha hecho libres. Ya no estamos en la ley, en la forma antigua de servir a Dios, sino que ahora hay una gracia. Y cuando yo veo esto, me pregunto, vamos a suponer de que yo voy a una fiesta sin Cristo. Antes, en una fiesta sin Cristo, yo bebía, consumía todo, bailaba, lo pasaba bien. Ahora que estoy en Cristo, si Dios me libertó y me están invitando, yo voy a ir porque son mis amistades, pero ya no voy a comportarme como me comportaba antes, porque antes estaba en tinieblas. Ahora Él me libertó. Raro sería que ahora yo vaya con Cristo, siendo yo luz, y vuelva a hacer lo mismo que hacía antes sin Cristo, pero ahora con Cristo. Después yo vuelvo de esa fiesta y me voy a ver mi realidad y me voy a sentir mal. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros dice, te pasaste. Eso no tuviste que haberlo hecho, aunque lo haya hecho. Entonces, en ese proceso de caminar día a día, usted va aprendiendo a caminar. No crea que porque tiene a Cristo usted ahora va a ser perfecto. No, usted va a caer, usted va a fallar, usted va a cometer errores. Sin querer, queriendo, va a ponerse el yugo otra vez y después se va a dar cuenta que lo tiene puesto y se lo va a sacar. No, si yo soy libre en Cristo. Todo ese proceso va a ocurrir en nuestra vida. Porque nosotros no fuimos preparados. Y esto quiero que lo entienda bien. Nosotros nacimos en este mundo y fuimos preparados para vivir en este mundo, ¿cierto? En este mundo hablamos, respiramos, comemos, nos vestimos, sabemos todo lo de este mundo. Pero cuando aceptamos a Cristo y Cristo viene a nuestra vida como libertador, Cristo a mí me muestra que yo no soy de este mundo, sino que yo soy de otro mundo, de un lugar celestial. En Cristo yo puedo entender que yo existía antes de la fundación del mundo como un alma. Y esa alma ahora tiene un cuerpo. Significa que yo soy eterno. Entonces ahora en Cristo yo estoy entendiendo otras cosas. Y que ahora a medida que pasan los años yo tengo que ya desapegarme de este mundo. Y preocuparme de este nuevo mundo. De mi verdadero mundo donde yo voy a ir. Cómo se habla, cómo se ora, cómo se canta, qué es lo que se hace. Porque yo ya me sacó de este mundo. Y ese aprendizaje de ese mundo es como aprender a caminar, te van a salir los primeros dientes, es como un bebé espiritual pero siendo viejo. Una guaguita rusa. ¿Ah? Una guaguita con bigote. ¿Por qué? Porque en este mundo, en este camino celestial, en donde Cristo te ha hecho libre, es un camino que usted está recién comenzando. Este otro camino de acá usted lo conoce, basta y sobra. Pero este nuevo camino, Dios te libertó para que entres en este camino y puedas ver las virtudes, las bondades y todo lo que Dios te da en este camino, pero, cuidado con el yugo de este otro camino, porque como usted ya lo conoce, es fácil ponerse el yugo. Es fácil volver atrás 3, 4 pasos, pero después cuando quiera volver allá, va a costar un poquito más. Porque usted mentalmente y espiritualmente se va a sentir mal. Y ese es el Espíritu de Dios que está dentro nuestro, que nos amonesta y nos dice, está mal lo que estás haciendo. Bien, punto número 3. Romanos 6:18. ¿Qué dice hermana Sandra? Léala, a ver. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Muy bien. Es decir, Cristo nos sacó del yugo de la tiniebla, nos puso en un camino de luz. Y en este camino de luz ahora yo soy esclavo, pero de Cristo. Yo ahora tengo el yugo de Cristo. Ahora yo estoy obligado, pero por Cristo. No por las tinieblas. Muy bien. Amén. Por lo tanto, aquí vemos un cambio radical de esclavo de pecado, de tiniebla, a siervos de justicia. La libertad cristiana no es hacer lo que quiero, sino querer lo que Dios quiere que yo haga. Es una libertad con propósito, vivir para la santidad.
Y recuerde que santidad no significa no pecar. La palabra santo significa apartado. Usted fue apartado de este mundo de tiniebla, de yugo, de esclavitud, de pecado, de depresión, de todo. Fue sacado de ahí, fue puesto en este nuevo lugar. Y en este nuevo lugar usted fue apartado, santidad. De acá a acá, fue apartado para ser santo, para ser luz, para ser un hombre lleno y llena de la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces no podemos nosotros volver atrás porque Cristo nos libertó. Hermana Celinda, 2 de Corintios 3:17, ¿qué dice? Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muy bien. Cuando nos reunimos en un culto, hay libertad para Amén. cantar, saltar, aplaudir, danzarle al Señor, porque en Cristo hay libertad. ¿Se acuerdan del discipulado? Estudiamos este texto que decía de que el Señor es Espíritu. Él es Espíritu. Y para adorar a Dios hay que adorarlo en Espíritu. ¿Por qué Él es Espíritu? Yo en mi casa estaba sentado 4 de la tarde, pero mi alma, mi mente estaba pensando, y de culto. Entonces mi alma le da una orden a mi cuerpo y le dice, ya a tal hora nos vamos a arreglar para ir a alabar a Dios, para que el Espíritu se regocije. Entonces está todo conectado. Alma, cuerpo y espíritu. El espíritu ahora se goza, se regocija, recibe herramientas, alimento para la semana a través de la prédica. Después el cuerpo y el alma se va, el espíritu igual sigue estando ahí, pero ya se alimentó. Alimentó su alma, alimentó su cuerpo y alimentó su espíritu. Muy bien, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo es quien nos da libertad interior, libertad de condenación, libertad de la religiosidad, libertad para conocer a Dios cara a cara. En el antiguo pacto había un velo, en Cristo el velo fue rasgado y podemos acercarnos con confianza. En el templo de Moisés, en la carpa que había en el desierto, ¿se acuerda usted? Tabernáculo, Sí. había una carpa, un velo que dividía el lugar santo del santísimo, ¿cierto? Ya. Ese velo fue rasgado. De arriba a abajo, dice el libro de Hebreos, cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, ese velo es rasgado, porque ese velo impedía el paso para el otro lado. Se pasaba una vez al año al lugar santísimo. Es como que yo tengo una cortina acá, y allá está la presencia de Dios, el lugar santísimo, y yo estoy acá, pero yo puedo pasar solo una vez al año para allá para encontrarme con Dios. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Se rasgó el velo de arriba hacia abajo para que no haya intervención humana, porque el velo en el templo era alto, medía más de 20 metros de alto el velo. Entonces ahora yo puedo acercarme cara a cara y entrar al lugar santísimo y estar con Dios todos los días, cada rato, y no solo una vez al año. Eso es lo que el Señor hizo cuando nos libertó, porque en Él hay libertad. El Espíritu Santo es quien nos da la libertad interior. Y ya no estamos en condenación, quizás ya no estamos viviendo pensando de que somos pecadores, de que lo vamos al infierno. Ya no pensamos en eso porque Dios nos libertó de eso. Ya no somos religiosos. Religiosidad, que tengo que andar con el amuleto, con los Padres Nuestros, con esto, para poder estar cerca de Dios. No, que hace tu buena obra del día, hijito, tome. No, ya no tenemos que andar haciendo eso, porque Él nos libertó de la religiosidad. Hoy nosotros somos libres en Cristo, y esa libertad podemos nosotros hacer todo, cantar, orar, reírnos, y no necesariamente, ¿cierto?, estar haciendo patrones repetitivos. Es más, la Biblia dice, no hagáis repeticiones, vanas repeticiones en la oración, como un mantra. Muchas veces se habla del mantra, el mantra es una oración. Por ejemplo, si yo repito todos los días el mismo rezo, es un mantra. Todo lo que usted hace repetitivamente, las mismas palabras, es un mantra. Por ejemplo, si yo voy a un velorio católico y agarran el crucifijo y empieza, primer misterio. Siempre se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Eso es un mantra, ese es un rezo, no es una oración. La oración nace del interior del ser humano como quien habla con su hermano. Así quiere Dios que hablemos con Él. No repitiendo, no. Conscientes.
Señor, gracias te damos por que hoy la cazuela estuvo sabrosa. Al otro día, Señor, gracias porque el arroz con pollo estuvo rico. Entonces, todos los días una oración distinta. Eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Él nos libra de la religiosidad, de las estructuras. Bien. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está sobre usted? Amén. Amén. El Espíritu de Dios está sobre mí. Así es. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Es decir, Dios me ha dado a mí la habilidad de poder hablarle a la gente. El pobre no es el que no tiene dinero, sino aquellos que no tienen a Pobre Cristo. espíritu. Pobre de espíritu, aquel que no tiene a Cristo. Él me ha dado a mí, ¿cierto? Me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres. Es decir, el buen mensaje de Jesucristo, la salvación a aquel que no la conoce. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a llevar una palabra. Yo no puedo ponerle un parche curito a un corazón, ni a surcir un corazón, ni a ponerle una inyección a un corazón. Yo tengo que ir a sanar el corazón herido. ¿Cómo se hiere un corazón? Con malas palabras. Cuando, por ejemplo, su hijo, su esposo, lo que sea, le dice: no te quiero, tú no sabes mi mamá. Eso a uno le duele. Esos son dolores del corazón. Sabiendo que uno le da todo, uno como padre da todo por sus hijos, y después tus hijos te tratan como la peor basura, esas heridas del corazón son las que nosotros tenemos que sanar. Amén. Amén. Entonces, ya sea un hombre, una mujer, un hijo, un nieto, quien sea, todos necesitan que su corazón sea sanado. Cristo vino a sanar nuestros corazones. Él vino a decir: vamos que se puede, déjalo en mis manos, oremos, entreguémoselo al Señor, Él sabrá cómo lo toca y empezamos a descansar. Amén. Amén. Dice a proclamar. El proclamar es hablar, predicar, anunciar, gritar. ¡Aló! Proclamar liberación a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que están presos. Los cautivos siempre van a estar presos. ¿En qué? En su mente. No miremos al preso que está en la cárcel física. No. Esta liberación es a los cautivos de mente, los que están presos en el alcohol, en la droga, en la depresión, en la enfermedad, en su propio pensamiento, que hay gente que es muy terca, gente que usted le dice algo y no entiende, gente que usted le dice algo y dale con su idea, y dale con su idea, y dale con su idea. Claro. Esas personas están presas mentalmente y usted tiene que darle libertad, darle la llave para que puedan salir de esa cárcel. La Biblia muestra un caso en donde una persona no perdona a otra. Y esa falta de perdón era como que esa persona estaba encarcelada mentalmente. Porque siempre está preso. Entonces nosotros tenemos barreras mentales, bloqueos mentales, cárceles mentales. Yo le digo: ya, hermana Sandra, vamos a correr 100 metros planos. No, yo no puedo ni caminar. ¿Y por qué no? ¿Y si Dios le da la fuerza? Amén, pues. Amén. Pero para eso hay que dar el primer paso, el segundo paso. Es lo mismo que Moisés, cuando Moisés estaba a la orilla del mar y tenía 2 millones de gente atrás, más los egipcios que venían corriendo con Faraón, y él tenía que cruzar el mar, pero él no lo podía cruzar si no daba el primer paso. Hay que dar un paso. Da el paso y ve que el agua se abre, da el otro paso y se sigue abriendo y pasa en seco, pero tuvo que dar el paso. Amén. Pedro, ven, arriba en la barca, el agua, el viento, ¿cierto? Estaba ahí y él quería caminar, y el Jesús le dice: ven, camina, y él da 2 pasos y mira el viento, y eso es lo maravilloso. Pedro ve el viento, ve su alrededor y se hunde. Pero si él solo hubiese tenido puestos los ojos en Cristo, él hubiese caminado hasta llegar a Cristo. Pero cuando usted lee ese ejemplo que está en la Escritura, dice que Pedro se bajó de la barca, caminó y vio la ola y se hundió. Si él no puso, por eso es que es importante poner los ojos en Cristo y ahí caminar, porque alrededor siempre va a haber perros, gatos, leones, tigres que van a rugir, enemigos que van a querer atraparte para que tú no sigas caminando puestos los ojos en Jesús. Por eso que es importante de que nosotros entendamos que este camino
no es mirando al pastor, a mí, ni al otro, es mirando a Cristo. Proclamar liberación a los cautivos de mente y de corazón y libertad a los presos. Ahora, yo pregunto, ¿realmente somos nosotros libres hoy en día? ¿Cristo realmente nos ha libertado de todas estas áreas que hemos visto? Isaías 61:2. A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están en duelo. Esto significa que nosotros tenemos un trabajo. Y ese trabajo es ir, predicar el Evangelio a toda criatura, anunciando, proclamando, sanando corazones, sanando heridas, ayudando al que necesita, aportando por aquí. Ese es nuestro deber como buenos samaritanos. Amén. 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 Bien, y por último dice Éxodo 3:10, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón. Aquí está Dios hablándole a Moisés, para que saques de Egipto a los israelitas. Siempre cuando se habla de Egipto se habla del mundo, son lenguajes cristianos. Siempre cuando se habla del mar, usted tiene un sueño, ¿qué se sonó con el mar que se salía? El mar es el mundo, siempre. El río es de Dios, el mar es del mundo. En este caso Faraón es el mundo, Egipto, ¿cierto? Israel es el pueblo de Dios. Entonces, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saque de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Otoniel, Débora, Gedeón, Sansón, estos eran libertadores también, eran jueces. Recuerde que después de Moisés queda Josué. Josué era ayudante de Moisés. Y después de Moisés quedaron estos jueces. Todos ellos eran los libertadores que Dios tenía para el pueblo de los enemigos, las batallas, las guerras, etc. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas de sus enemigos. ¿Qué quiero yo decirle con esto? De que Dios a nosotros nos ha llamado, Él nos ha libertado a nosotros primero para que nosotros ahora podamos libertar al resto. Claro, yo no puedo libertar a alguien, decirle, oye, Dios salga de la depresión si yo todavía estoy en depresión. Yo no le puedo decirle, oye, Dios puede cambiar tu lamento, tu llanto en alegría si yo todavía estoy llorando por lo que pasó. Entonces, cuando usted ve un funeral o un velorio de un cristiano y de alguien que no lo es, la actitud de la gente es distinta. A mí me ha tocado participar en muchos funerales cuando vamos al cementerio y cuando, bueno, hoy no es tan brusco como antes, pero antes se pescaba la pala de tierra y el primer sonido que caía en el cajón, brusco, duro, los dolientes se tiraban al piso, se tiraban las mechas, algunos se caían adentro de la fosa. Se volvían locos porque el sonido de la pala cayendo ahí era duro. Esos son los que yo vi, los que no eran cristianos. Pero cuando uno va a ese mismo escenario, con pala, con tierra, pero son hijos del Señor, ¿sabe lo que están haciendo? Los que están afuera están cantando, están adorando al Señor. Y muchos dicen, ahora ya está descansando en la presencia del Señor. La diferencia, si hay algún llanto es de alegría o por el vacío, pero no es la desesperación loca y apasionada que ocurre en el otro cuadro. ¿Y eso por qué? Porque Cristo nos hizo libres del temor, de la muerte. Hoy para nosotros Pablo dice, el morir es ganancia. ¿Cómo yo voy a tener ganancia al morir? Claro, porque me voy con Cristo. Imagínense para mí que he predicado tantos años a mi Cristo. No va a ser ganancia para mí que Él venga por mi vida y irme con Él. Amén. Es el premio más grande que yo puedo tener. Claro, el dolor va a quedar del esposo, los hijos, los nietos, la familia, todo. Pero yo estoy luchando por esto. Por este camino que es eterno. Nací en un camino temporal, en este mundo temporal donde conocí todo temporal,
Pero Cristo me libertó, me sacó de ahí, puso su espíritu, me ungió para proclamar, anunciar, para yo poder encontrarme con Él. Amén. Amén. Esa es la meta. Por eso Él nos liberta a nosotros, nos saca de la cautividad. Y Él todos los días quiere a usted liberarlo de lo que aún falta. Porque siempre van a faltar cositas, ataduras que Dios tiene que sacarnos. Y cuando nos congregamos, cuando vamos al culto, cada día el Señor va sacando un yuguito más, una carga más. Nosotros entregamos la carga, el Señor se la lleva. Si no la entrego, no se la lleva. Tengo que entregar esa carga para que el Señor se la lleve. La Biblia dice, traer a mí tus cargas, que yo las llevaré. Pero yo si no la traigo, Él no la va a llevar. Por lo tanto, si usted ha traído alguna carga el día de hoy, si necesita ser libertado una vez más en cualquier área de su vida, estamos aquí para eso, amén. Amén. Así que vamos a orar. Cierre sus ojitos al Señor y ponga en su mente y en su corazón esa tranca, ese yugo, eso que está atando su vida todavía, esa preocupación, esa deuda, no sé. Mañana es lunes, luego tenemos una semana por delante. Yo quiero orar por usted, para que usted vea un milagro del Señor. Amén. En esta semana. Sí, Señor. Cierre sus ojitos, incline su rostro y abra su boca. Dígale, Señor, te entrego a mi hijo, a mi nieto. Ayúdame, Señor, a hacer un puente, un canal para sacar ese yugo, que tu Espíritu me use para dar libertad a mi familia, para dar libertad a mis vecinos, para dar libertad a todo aquel que tú pongas delante de mí. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este día. Oro por mis hermanos, Señor, de la Iglesia de Cristo, Casa sobre la Roca en Hualpén, para que tú, Padre, puedas, Señor, libertar aún más, cortar toda cadena, todo yugo, todo grillo, todo cepo que ata, Señor, la vida de mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, hazlos fuertes, hazlos valientes, hazlos, Señor amado, decisivos para proclamar, anunciar tu palabra, tu evangelio santo. Te pido, Señor, que te lleves la vergüenza, que te lleves, Señor, el dolor, la enfermedad, y que pongas el gozo y la alegría en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos, Señor, para que tú restaures sus vidas. Restaure, Dios mío, cada enfermedad de su cuerpo. Señor, te pido, Padre, que tú puedas, Señor, traer medicina en abundancia para sus vidas. Que ellos puedan, Señor amado, sentirse vigorosos. Así como dice tu palabra, Señor, que mientras el hombre exterior envejece, el hombre interior rejuvenece cada día. Oramos, Señor, para que tú nos des un nuevo aliento, un nuevo espíritu, Señor, para poder trabajar.